Bien, muchas gracias al compañero secretario y a todos ustedes. Un placer de compartir una vez más. Me van a permitir hablar sentado, que no acostumbro, porque parece ser que hace unos días cumplí 78 años y ese día como que sentí un soplo de la brisa en el cuello y me decía, es que ya tú envejeciste, ya eres un anciano. Entonces, pensé que no iba a poder venir porque he tenido unos fuertes dolores en la cadera y en la columna. Y por eso voy a estar sentado. Algunas veces nos peleamos como una familia, como hermanos, pero nos amamos. Porque lo único que he pedido a Dios o a la vida o a la naturaleza es poder lograr que al último instante de mi existencia nunca traicione a los trabajadores y pueda morir estando al lado de ustedes. Me han pedido hablar sobre la modificación que se está planteando del Código de Trabajo. Voy a tratar de hablar de una forma muy sencilla, porque en la gran mayoría de ustedes no son estudiosos del derecho, no son licenciados o no son doctores en derecho. La modificación del código, nosotros tuvimos un primer código en sí en el 1952 y vino a ser modificado 40 años después, en el 1992. Ya el código del 92 ha visto transcurrir aproximadamente 32 años. Pero ocurre que si hay un código, de los códigos que pueden existir, como el civil, que todavía es un código que nos viene del 1814, que es el código napoleónico francés, con algunas modificaciones, o el código penal, que ahora que se considera que ya está terminando y se va a aprobar en el Congreso. El Código de Trabajo es diferente, porque es un código que tiene que ver con las dos clases sociales que intervienen en la producción de un país. Nos referimos a los dueños de los medios de producción, los dueños de las maquinarias, los dueños de los equipos, de las infraestructuras donde operan o alquiladas, son los dueños de los beneficios que genera la mano de obra, o mejor dicho, la energía que expresa y aporta el trabajador, se benefician, que son quienes transforman la materia prima, son los que hacen los trabajos, que brindan servicios, y se benefician ellos porque nunca, en una nunquidad eterna hasta la fecha, plantean pagarle al trabajador la contrapartida de esos beneficios que con su sacrificio ustedes aportan. Ese código es el que determina los artículos que guardan relación, cómo debe desenvolverse la relación o relaciones entre ustedes y los empresarios o empleadores. Ese código no puede estar rezagado porque tiene que ir cambiando de forma constante. Porque cuando el código se promulgó en el 92,
solo se habían provocado en el mundo dos revoluciones industriales. La primera, cuando se conoció por primera vez todo lo que tiene que ver con la máquina a vapor, porque antes de la máquina a vapor todo se hacía manual. Un sastre, uno que trabajaba en una fábrica textilera, era quien hacía el ruedo, otro hacía el zipper, y así sucesivamente, por ejemplo. Eso pasa también para hacer un motor, para hacer un tractor. Pero la revolución hoy no es eso. La revolución hoy está en el mundo, en lo que se llama la ciencia, la tecnología, el internet, que provoca un movimiento profundo y que hoy con el internet, la política digital, hay un cambio, una transformación segundo a segundo. Ya estamos a la víspera de lo que puede ser y será la quinta revolución industrial, que lleva consigo todo lo que guarda relación que ya se está aplicando de la ingeniería artificial, de la inteligencia artificial. Eso significa que la mano de obra como tal está desapareciendo, porque ya es todo digital, ya todo es la automatización. Ya no solo es estudiar una cartilla donde está la respuesta para uno hacer una máquina. Ya todo es científico, ya todo es mental. Y por tanto nuestro código de trabajo está ya a lejana distancia de nuestra realidad y nuestra verdad. Entre ustedes hay muchos que trabajan en la calle, con el pico, con la pala, con las tuberías, con las zanjas. Pero ya muy pronto, esa mano de obra no va a ser necesaria, porque habrá nuevos inventos, nuevas máquinas, nuevas computadoras que van a guiar todo eso, y tal vez el trabajador servirá para colocar la tubería. Y ya científicamente, ya digital y técnicamente, a través de la información harán el trabajo que ustedes hacen hoy. Ese código que tenemos no tiene respuesta en gran medida para esos cambios que se han dado y que se esperan. El mundo cambió, pero nosotros no vamos al compás de esos inventos y de esas transformaciones que están ocurriendo. En nuestro país, al igual que los países subdesarrollados, no tenemos una política de Estado. No me refiero a este gobierno, sino al Estado como tal, con la consecución de gobiernos tras gobierno que se adelanten de ir formando y educando, creando escuelas, creando politécnicos para nuestros hijos, para que a través de esos politécnicos, desde que están en la escuela primaria, pasando por el bachillerato, puedan ir involucrándose en esos conocimientos y en las informaciones que van brotando, que van surgiendo segundo tras segundo. Ayer acabé de hacer un artículo para una revista de un puesto de bolsa de valores, que son clientes de uno de nuestros hijos en la oficina de la capital, y le pidieron ese artículo, pero querían que fuera el papá. Y en ese artículo comprendí y obtuve informaciones que no conocía de cómo va evolucionando toda la ciencia, todas las informaciones, toda la tecnología en el mundo. Ya hoy nosotros como tal, si no nos preparamos, si no educamos, si no formamos, vamos a tener masas incalculables de hombres y mujeres sin trabajo. Tenemos entonces ahora un momento
de hablar de la modificación del Código de Trabajo del 1992. Pero yo parto de lo siguiente. Para toda modificación tiene que haber un diálogo social, un diálogo que se unifiquen principios y criterios y principios entre las partes que intervienen en la producción, o sea, entre la clase empresarial, como le dije, dueña de los medios de producción, a través de sus sindicatos o asociaciones, como lo es el Consejo Nacional de Hombres de Empresa y como lo son las centrales sindicales. Eso necesita también que se provoquen consultas públicas. Cuando hablamos de consulta, vamos a dejar a los empresarios a un lado y veamos qué deben de hacer las centrales sindicales, no en forma de crítica, sino lo que consideramos que es razonable y es objetivo. Por ejemplo, en América Latina hay un país que se llama México y el presidente es electo por 6 años. El presidente actual fue electo en el año 2018. Termina su mandato ahora, el 30 de septiembre. Pero ese presidente no ha gobernado en base a un escritorio, ni ha gobernado buscando decisiones en salones o en oficinas de 4 paredes entre partes interesadas, sino que ha gobernado a través del pueblo y poniendo al pueblo como protagonista de todas las decisiones de su gobierno. Por esa razón, todos los días le habla a su pueblo en lo que se llaman las mañaneras de Manuel López Obrador, conocido como AMLO. Y tiene una expresión que la ha hecho sublime y ha llegado al corazón del pueblo mexicano, que para bien de todos, los pobres primero, y ha sido leal a esa expresión y a ese principio. Entonces yo considero que si se va a hablar de la modificación de un código, las centrales sindicales tienen que provocar, recoger opiniones e involucrar en el debate a todos los trabajadores del pueblo dominicano, provocando reuniones y asambleas como esta que se está haciendo hoy aquí, diciéndole en qué consisten las propuestas de modificaciones y poniendo a los trabajadores y a los dirigentes de los sindicatos a estudiar, a buscar respuesta a través del internet, a través de los libros, a través del debate, a través del diálogo, de cuáles son los principios que deben encauzar toda modificación para que las centrales lleven al seno de las negociaciones el pensamiento puro y de esencia que emane del corazón mismo de quienes venden su fuerza de trabajo. De no hacerlo así, recurriremos al sistema continuo y sucesivo y permanente en el tiempo de que solo planes y sectores determinan lo que le corresponde y debe concernirle como bienestar social y económico a la generalidad de los trabajadores. De aquellos que crean, de aquellos que manipulan y dirigen las máquinas del internet, de aquellos que están en las computadoras, de aquellos que son ingenieros, de aquellos que son médicos, de aquellos que son obreros y de aquellos que son de la parte burocrática de una empresa. Todos deben de opinar, todos deben de hacer asambleas populares y discutir cada punto, cada tema, para ir consciente y constituirse en abanderado de auténtico representante del sentimiento que emane y brote
del corazón y del alma de los trabajadores para que no sean modificaciones antojadizas y donde el capital a través de sus representantes, porque si ustedes observan, todos los presidentes que hemos tenido, todos, después del 1963, que fue la excepción, todos se han comportado como representantes de los empresarios y del gran capital. Muy pocas veces tienen discurso para poderle hablar a los trabajadores y a los pobres. Yo decía, y le pido perdón por lo que voy a señalar, que en la campaña pasada, a los tres candidatos principales, parece ser que tenían un problema en el gadillo, en las cuerdas vocales, porque se le hacía difícil pronunciar la letra P, que es con la que se inicia la palabra pobre. Nadie habló ni se dirigió a los pobres, ni a los campesinos, ni a los trabajadores. Siempre un discurso diferente, todos sin excepción. Entonces nosotros tenemos que provocar esas reuniones, señor secretario, y le sugiero a usted, como miembro de una central a la cual están afiliados, a que pueda llevar esa sugerencia, que se provoque, y así se va a unificar el trabajador, así va a alimentarse la toma de conciencia de por qué nace una central, por qué nace una federación y de la importancia y la valía de un sindicato. Un sindicato no es un regalo de nadie a ustedes. El sindicato no es algo que ha llegado como un regalo divino. El sindicato es la expresión y el resultado de la sangre que vino la tierra de cada pueblo del mundo, donde miles y miles de obreros murieron por la reivindicación de un derecho que se les permitiera abrazarse y unirse uno y el otro, donde cada trabajador tomara conciencia de su pobreza, de sus necesidades. Y solo un sindicato iba a descubrir que el otro trabajador pasaba por el mismo camino y el mismo andar de dolor que él, que había dejado a una mujer con un niño sin tener el dinero para la leche, sin tener el dinero para pagar el transporte y tener que irse a pie, como le ha pasado muchas veces a muchos de ustedes. El sindicato es el alma, el sindicato es el hogar, donde una familia aprende a hablarse, a intercambiar y a darse amor, y ver al trabajador como su hermano, como su auténtica y real familia, porque ambos y todos venden su fuerza de trabajo por migajas. Quiero que nunca olviden eso. Lo que ustedes disfrutan hoy de un convenio colectivo no es una cosa casual, no es un hecho casual. Es el resultado de hombres y mujeres que en el ayer fueron perseguidos, fueron lanzados al exilio y expusieron su vida para que hoy ustedes puedan sonreír de forma diferente y ver mermar todo lo que es el símbolo de la explotación como trabajador. En tal sentido, toda la modificación tiene que estar ajustada a los principios que se establecen en la Constitución de la República. Pero esa Constitución habla del derecho al trabajo. Y ese trabajo y ese derecho tienen que ser fecundizados y tienen que ser valorados y tienen que ser exaltados a nivel constitucional, plasmando ideas claras y precisas en la modificación de un nuevo código de trabajo. En esa Constitución se habla de la seguridad y de la estabilidad del trabajador en el trabajo, en su empleo. Y en el Código de Trabajo tienen que crearse las herramientas y los elementos y los dispositivos legales para que un empleador no proceda al despido de forma monaganaria,
de un trabajador que ya lleva 15, 10, 20 años, 30 años, 40 años, porque un día dejó de asistir 2 veces al trabajo, ya es suficiente para lanzarlo a la calle, ya con las arrugas en su rostro, y ya con un cuerpo cansado, sin el derecho a un solo centavo de su garantía de prestaciones laborales. En esa modificación tiene que establecerse que todo despido que sea declarado injustificado y que haya provocado daños psicológicos, daños sentimentales y que haya atentado contra su paz y estabilidad porque la falta no fue grave, debe tener como contrapartida la acción en daños y perjuicios contra la empresa. En esa Constitución se habla del derecho a la mujer, se habla del derecho al anciano, se habla del derecho a todo trabajador. Y no basta que lo diga la Constitución, debemos de establecerlo en una nueva legislación laboral. Una mujer, un día me encontré con una niña, una joven, me llama del carro público y me dice que le mandaron a hacer los análisis para ver si estaba embarazada o no. Y solo tenía 5 minutos sentada en la silla ante la máquina. Y dice que los resultados dieron que estaba positiva. Donde hicieron los análisis, se le fue que pusieron el nombre de la empresa. Le dije, sácale una fotocopia, demóntate y saca una fotocopia. Cuando llegó a la empresa, le entrega y no la dejaron entrar. Y no había durado ni 5 minutos. Demandamos en daños y perjuicios. Y la empresa con sus abogados se dieron cuenta que en los resultados decía el nombre de la empresa. Y aquello provocó una transacción rápida en ese tiempo de 18,000 pesos, que era mucho dinero para ese entonces. Pero tiene que establecerse mayor seguridad, mayor protección a la mujer. Porque hay mujeres que un día no saben con quién dejar sus hijos en la casa. No encuentran una vecina ni una prima. Y por eso en el Código de Trabajo, aunque sea un elemento y un principio de la seguridad social, tiene que establecerse que en toda empresa que tenga más de 200 trabajadores ya tiene que operar una estancia infantil para esa empresa y las demás empresas. Una estancia infantil donde llevo a mi niño después de los 45 días de haber nacido. Y allí va a encontrar un personal calificado que le va a enseñar a gatear, le va a enseñar a caminar, le va a enseñar a comer y le va a enseñar a los 5 años que salga alfabetizado y pueda entrar a la escuela primaria. Pero eso va a aumentar el poder adquisitivo de la trabajadora y del trabajador, porque no tendrá que pagarle a la vecina, no tendrá que pagarle a una pariente para que le cuide la criatura, le cuide, porque lo hará el Estado, lo hará la empresa en cooperación con el Estado. Y eso que va a provocar estabilidad mental en el trabajador y trabajadora, porque va a estar tranquila, porque si no, su mente no solo va a estar confeccionando la tela para convertirla en vestido, transformándola para convertirla en pantalones, sino que la mente está allí en el barrio. Su mente no está en la fábrica, su mente no está en la máquina y merma la producción, merma la calidad. Son tan estúpidos que no piensan en eso, ni el Estado ni los empresarios. Y ocurre que ¡pum!
La máquina le cogió los dedos, porque su mente no estaba en la máquina. Pero ocurre que yo tengo mi estancia infantil y allí estoy tranquilo. Pero tengo a mi viejita que vive conmigo. Tengo a mi viejito que vive conmigo. Y los ancianos merecen protección. Los ancianos merecen derechos. Porque le dieron todo a su pueblo. Le brindaron el alma, el corazón, le aportaron todo lo que es la parte física. Y quien más que ellos necesita tener centros especializados para cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelitos. Que no sea un hospicio, una casa para envejecientes, donde vayan 20 o 25, tengan sus alimentos, esté el médico, y esté la paz, la estabilidad, en el atardecer, pase el hijo a recogerlo, y se lo lleva a su casa. Pero también eso aumenta el salario, el poder adquisitivo, porque no tiene el trabajador, al igual que con la instancia infantil, que le da dinero de lo poco que gana. Entonces va creciendo, va aumentando. ¿Me estoy explicando? Entonces todo eso en la Constitución está el derecho a la educación. Pero sucede que la educación en el trabajador o empleado, empleada, el trabajador lo abarca al empleado y al obrero. De la palabra trabajador se deriva a la mano izquierda el trabajador, a la mano derecha el empresario, el obrero, perdón. Entonces, eso a mí me lleva a que tengo que buscar respuesta para que ellos también se sientan tranquilos y poder crear, poder aportar. Pero ocurre que con la educación se expresa la estabilidad del contrato. Porque si yo empecé hablando de la tecnología, si empecé hablando de la información, si empecé hablando de la política digital, si empecé hablando de la técnica, es porque el empleador en la fábrica tiene que ir provocando una transformación mental, una transformación en el conocimiento, para que mañana ese trabajador no solo, sino que se vaya poniendo a la par de los cambios, de lo digital, del internet, de la tecnología, de la información. El contrato de trabajo no es para que yo dure un año, dure 2 años. El contrato de trabajo es una expresión de la estabilidad. Tiene que haber una falta muy grave del trabajador para poder salir de él. Tiene que haber una situación económica que provoque una reducción en la empleomanía. De lo contrario, no, mi deber como empleador es prepararlo, irlo instruyendo, ir tomando horas, ir buscando profesores, ir buscando técnicos que le enseñen a conocer el internet. Por ejemplo, yo soy un pobre diablo en mi oficina. ¿El por qué? Porque mis niños, mis nietecitos, manejan como sabios el internet. Manejan la computadora, a veces juegan con el celular, andan y navegan por el mundo. Todo lo que quieren saber lo encuentran al segundo, al instante. Porque esto tiene herramientas diversas. Tiene herramientas para yo automasturbarme. Tiene herramientas para ver mujeres desnudas, para ver gente haciendo sexo. Pero tiene la herramienta de conocer la ciencia, de conocer respuestas, de tener respuestas. Y si no me lo enseñan, ¿cómo lo voy a saber? Pero como yo nací cuando había vela, y después luminadora que la trajeron los españoles, y después lámparas sin tener tubo, y después lámpara con tubo, y después 2 baterías en la casa para tener 4 bombillitas de esas chiquitas, y después una plantita para tener 5,
y una desde el comedor, de la sala del comedor hasta la letrina para no perderme en la noche. Hoy me pasaron los años y no aprendí, tengo que depender de las secretarias constantemente o de estos jóvenes abogados de la oficina. Y eso no es correcto. Todo es tener la voluntad y usted está presto y apto a involucrarse en ese mundo. En la Constitución se habla de la salud. Hoy dirán, tenemos la ley 8701 de la Seguridad Social. Pero yo he visto trabajadores que llegan con su carné, estando yo en emergencia por alguna razón de algún pariente, nieto o hijo, y he visto que le dicen, tiene que dar 100 pesos para los gastos en emergencia. Y he visto que coge la madre o el padre su criatura y se devuelve para su casa. ¿Dónde están los 100 pesos si solo tal vez tenía o lo cogió prestado lo del concho? No. Entonces la empresa hay que poner que está llamada a través de los convenios colectivos a fortificar el derecho a la salud. Que no tenga que pagar un solo centavo. Cuando yo estudié y le pido excusa por un asunto personal en París, en Francia, en el 69, hace muchos años, para poder llegar a la inscripción a la universidad, primero tenía que ir al hospital universitario. Y sentí que cuando puse el primer pie en el hospital, yo pasé a ser propiedad del Estado francés. Allí me desnudé con una toalla arriba, como hacen eso que da tanta efervescencia de emoción, como cuando uno iba a las casas de cita del ayer, que las mujeres salían del baño con su toalla. No hay cosa que emocione más a un hombre que ver a una mujer en toalla acabada de salir del baño. Ustedes los jóvenes no saben lo que es eso, se perdieron lo bueno. Pero los que son mayores saben lo que era el cabaret, lo que eran las casas de cita. Pero son tan hipócritas que no hablan de eso, porque quieren que sigan pensando que son santos. Entonces, eso tiene uno que saberlo para poder luchar por los convenios colectivos, buscar nuevos elementos, nuevos dispositivos desde la educación, la salud. Y por esa razón, los derechos constitucionales deben servir de marco de referencia y de motorizadores para buscar nuevas instituciones y nuevos derechos a través de los convenios colectivos. Pero eso mismo tiene que hacerlo el sindicato cuando va a discutir un convenio. Tiene que vivir informándole a las masas, tiene que vivir discutiendo, haciendo asamblea, en qué consiste y explicárselo de los derechos que se están reclamando para que los trabajadores se integren. Si las centrales sindicales, vuelvo al tema, provocan la movilización de los trabajadores a través del sindicato y de asambleas como esta, el trabajador se va a involucrar, va a estar atento a todo y va a estar presto hasta las movilizaciones de apoyo a las centrales sindicales. No estoy criticando ni diciendo nada malo, no quiero que me malinterpreten. Sucede que esa modificación tiene que tener como marco de referencia y de basamento los convenios internacionales que el Estado Dominicano ha ratificado y ha hecho suyo, que nos provienen de la Organización Internacional del Trabajo, o sea, la OIT. Pero tiene también que tomar en sus manos la comisión. Cuando hablo de la comisión de un lado y del otro, los convenios que no han sido ratificados. ¿El por qué? Porque ya la OIT tiene un convenio que guarda relación con el teletrabajo. Sucede que el teletrabajo es aquel contrato de trabajo que se firma
para que un trabajador o trabajadora pueda desarrollar su trabajo desde su casa o desde cualquier punto de la geografía, hasta desde el extranjero. Por ejemplo, mañana sale para Nueva York por 30 días una abogada de mi oficina, que es la responsable del área civil y de tierra. Cualquiera se pondría loco hace 5 años, hace 10 años, pero no. Ya los abogados cuando salen están atentos y toman horas, no importa dónde estén, para comunicarse con las secretarias, con la oficina y trabajar desde el extranjero con la oficina. Y eso tienen ustedes que saberlo, lo del teletrabajo. El teletrabajo tiene muchas cosas que si no se involucran, como veremos más adelante, entonces esa modificación es como si no se hubiese hecho. Esa modificación tiene que contar con una política definida, con articulados bien concretos y precisos, con lo que debe de ser la política salarial. Salario no es solamente que cada 2 años se reúna el comité del Ministerio de Trabajo entre empleadores, trabajadores y el Estado. No es aumentar un solo 10%, un 15%, un 5%. No, tiene que ser un salario global. Hay quienes consideran que el salario aumentarlo provoca la inflación. Vuelvo a México. Y vuelvo a México porque los liberales, los conservadores, corruptos y perversos que empobrecieron a México durante 36 años, nunca en 40 años aumentaron el salario, porque eso provocaba inflación, pero con lo que el trabajador ganaba, no contaba con el poder adquisitivo necesario para alimentar su familia y autoalimentarse él o ella. Y en este gobierno ya se han provocado 3 aumentos. Se ha provocado casi un 250% por encima de lo que encontró el gobierno. ¿Y qué ha ocurrido? Que ella tiene más dinero para comprar los panties que quiera, chiquito, grande, mediano. Tiene con qué comprar camisa, tiene con qué ir a un restaurante. Consume, entre más se gana, más consumo, y entre más consumo se requiere más producción, y entre más producción se requiere más calidad, y con más producción y más calidad se requiere más fábricas y ampliar las que están, y se requiere entonces más manos de obra, y millones de hombres y mujeres ya no andan por las calles sin un centavo y como huérfanos. ¿Están captando lo que quiero transmitir? Vine a hablar con usted. Y lo que yo hable con ustedes, si consideran que vale la pena, no es para que sean comisores, sino que lo compartan con otros compañeros y compañeras de otros mundos, de otras fábricas, de otras empresas que hay diferentes en los barrios donde viven. Transmítanle lo que aprenden. Sean solidarios, porque ustedes, al igual que los burgueses, los dueños de los capitales, los dueños de los grandes vehículos, los dueños de las grandes vestimentas, son individualistas y egoístas y yoístas. Y ustedes, porque tienen un celular y porque han vendido el motor y compraron, ¿cómo se llaman los carros estos? Los que vienen de Corea. Esos carros ya tienen carros casi todos. Ya son capitalistas, ya son individualistas, ya tienen miedo a perder el sueldo, ya no luchan, ya no quieren servir de testigo a sus compañeros en los tribunales, porque tienen miedo a perder su salario, miedo a perder un cheque, y no se dan cuenta que siguen siendo pobres, que sus hijos sufren y los ven morir antes de tiempo. Llegó el momento de decirle las verdades a ustedes también.
No, ustedes son parte de una clase social y es la clase débil cuando están desunidos. Son los que tienen que dejar las intrigas, los chismes, la insidia en el sindicato. Son los que tienen que alimentar el honor, la dignidad de lo que significa el gremio. Si alguien es malo y es perverso, sacarlo. Pero nunca el chisme ni la intriga. Eso es perverso. Discutí muchos pactos colectivos en Corazán. Caminé la primera vez que hubo que caminar desde Corazán por la circunvalación, tomando la Duarte, para reclamar el derecho a tener un sindicato. Para el 1978. Yo tenía 30 o 31 años, era un niño, flaquito. No era un anciano como lo soy ahora. Y en los pactos colectivos de ustedes, donde han tenido grandes reivindicaciones en el andar, donde hay trabajadores que pican, donde hay trabajadores de pala que ganan sueldo por encima del denominador común. Nunca en las negociaciones a la salida vi grupos de trabajadores para aplaudir o darle un respaldo a sus dirigentes. Solo allí, cruzado de brazos, esperando que llegara el pastel. ¿O estoy equivocado? Conocía el Kim, un títere del Pueblo Nuevo. Fue el fundador, no sé si está vivo o muerto, pero fue noble, fue honesto cuando se fundó el sindicato. Los reunía en una casita cerca del puente de Nivaje, a la mano izquierda, sí, de allá, yendo para allá desde mi oficina. Pero fue noble con el sindicato. Conocí a Emilio Gil como la palma de mi mano. Y he conocido a los otros. De una forma u otra han luchado por su sindicato. Ahí no debe de entrar ni el partidismo. No importa quién sea el gobierno y de qué partido venga. Por encima de todo tiene que estar el abrazo solidario y amoroso de dignidad entre los trabajadores. Porque solo ustedes podrán defenderse y solo ustedes podrán dar el salto de sus auténticas y reales reivindicaciones en el plano social como económico. Ese nuevo código tiene que tener la seguridad, tiene que provocar esa seguridad en el trabajo y en la salud. No importa que lo diga una ley, hay que ratificarlo en el convenio, porque el convenio es la ley entre el empresario y el sindicato y por tanto los trabajadores. Pero no solo lo defiendan para que se suscriba, para que se firme, tienen que defenderlo cada minuto, cada segundo, porque esa es su herramienta de un salto un poco más de lo que dice y pueda decir la ley y pueda decir el código. Tenemos que buscar nosotros en un nuevo código, no solo que se hable de un simple 10% de los beneficios, no solo para las empresas privadas, tienen que entrar también las empresas, las instituciones del Estado que sean autónomas, que generan beneficios. Y esos beneficios tienen que subir, porque esos beneficios que logra el empleador es como resultado y fruto de lo que ustedes dan. Ahí ellos van a gritar, se van a oponer, van a decir que no pueden más. ¿Y ustedes?
No necesitan recibir un chequecito extra de los beneficios de una empresa cada año y que cada año suban, que aumenten. No necesitan ustedes que en el convenio colectivo se establezca que la empresa va a suplir los medicamentos que la seguridad social no pueda proveer. Esos aplausos quiero que se lo den a las centrales si juegan ese papel. Por ejemplo, la jornada de trabajo. Hasta yo estuve equivocado en un momento, pero con ese estudio que tuve que hacer de cientos y cientos de páginas para escribir 9, tengo que llegar a la conclusión que es necesario que lo que el Ministerio de Trabajo con el incumbente Aituada ha iniciado es correcto. La reducción del salario, de la jornada. En primer lugar, yo puedo estar en un trabajo sin sol, como el de picador, o el de la pala, o el del tractor, de los vehículos pesados. Puedo estar trabajando en una computadora. Pero eso cansa más que la pala, más que el pico. Porque si lo hago a través del teletrabajo en mi casa, lo que voy a estar es pegada frente a la pared y a un espacio geoeconómico muy estrecho. Y eso provoca estrés, eso provoca nerviosismo, eso provoca alteración. Hablando de forma más cruda, me lo permiten las mujeres. Ese estrés le quita sensaciones para que lo del hombre funcione. Y la mujer, por más que quiera, también se siente vencida por el estrés, por la ansiedad que provoca y genera. Y sucede que lo que provoca la ansiedad en la mujer y lo que provoca que el asunto reaccione en el hombre, no es que yo sea fuerte ni musculoso, es el cerebro que lo maneja todo. ¿Me está entendiendo, señor secretario? Ella no, porque ella es como esos fogones que siempre están encendidos. La conozco hace mucho. Buena mujer, es una buena mujer. Entonces la jornada, hay países ya que se tienen establecido jornada de 30 horas a la semana. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué pasará con esas 14 horas que no voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a aburrir en la casa? Le voy a confesar que mi esposa, estuvimos fuera ahora, me decía, ¿y cuándo te piensas jubilar? Y en primer lugar, tengo deudas que no tenía antes. Y en segundo lugar, eso va a requerir que tú y yo hagamos un viaje, pero solo para hablar de mi jubilación. Y que tú hagas como un testamento conmigo de que no me va a tosigar en la casa, que no me va a pedir que esté pegado todo el día de un televisor, que no me va a pedir que esté cuidado si salgo, porque ya cree que yo ando con el zipper abierto. No. Tiene que dejarme mi libertad. Tiene que dejarme mi accionar, mi libre albedrío. Si quiero pasarme esas horas estudiando o leyendo, o si quiero ver un juego por televisión o quiero ver una bonita película solo, la soledad es necesaria. La soledad es
es uno de los aspectos más fundamentales en el ser humano. Hay veces que no quiere ver a nadie, quiere estar solito, ya sea para tomarse un trago solo, ya sea para fumarse un buen habano, pero quiere estar solo, quiere como un autodescanso, nada que le hable de problemas. Entonces, pero esa reducción de salario tiene que estar acompañada de una política de Estado. Que yo pueda decir, por ejemplo, ahora que fui a ver a mi hijo menor y a mis gemelitas, tenía 1 año y medio que no los veía, pasé 2 días en Connecticut, 2 días de lo que estuve, fui a conocer la biblioteca. Una biblioteca que por fuera no es de lujo, la arquitectura, pero una belleza en piedra, grande, llena de libros, áreas con computadora por toda parte. Pero allí yo vi al anciano, mayor que yo, de 90, 85 años. Pero allí vi los ancianos también llegar con sus nietecitos. El nietecito para su área, él para su área, a escribir o a leer. Y esos 2 días que estuve ahí, me sentí como que el mundo hacia afuera no existía. Me sentí como en un paraíso terrenal, de tranquilidad, de amor. Entonces tiene el Estado que crear bibliotecas concomitantemente con una modificación donde los trabajadores, cual que sea su capacidad intelectual o académica, puedan ir o puedan acompañar a sus nietecitos si tienen ya una edad avanzada. Tienen que existir parques donde yo pueda ir a caminar, donde yo pueda ir con mis hijos a que se monten en el columpio, en eso, ¿cómo le llaman? Toboganes, que se tiran, tobogán. Tiene que existir un ambiente que yo pueda respirar, no para el aburrimiento, no para el individualismo, no para aislarme, sino para compenetrarme con la naturaleza. Tiene que proporcionarse y provocarse con las negociaciones algo que nunca han hecho, una política del ecosistema, del medio ambiente. Y eso me hace a mí llegar con más entusiasmo al día siguiente a mi trabajo y dedicar tiempo hasta para autocultivar mi intelecto y la técnica y como metodología para provocar transformación. Esa jornada de trabajo es importante reducirla, porque también abre nuevos nichos para que otros que no encuentran trabajo puedan ser también involucrados en la continuación del trabajo y en la transformación. Son cosas que tal vez les suenan raras, extrañas, y dicen, pero él me está hablando de algo que es imposible. Nada es imposible. En uno de los convenios colectivos hice un suspenso y me fui con mi esposa y mi hijo mayor a China continental por 14 días. Y me encontré en aquellos parques, me encontré con cientos y cientos de ancianos de 90, 95 años, 80 años, bailando, haciendo ejercicio. Entren al internet y lo verán. Y vi trabajadores con su familia, cómo iban. Tenían tiempo para distraerse, para dedicarlo así, y al mismo tiempo descansar la mente, el cerebro, y animarse para seguir viviendo. Trabajar todos los días, salir de la casa, el trabajo, querer trabajar hora extra para ganar más, eso es un crimen. Hay que luchar por buenos sueldos, buenos salarios, no hora extra. Las horas extra destruyen, las horas extra encadenan el desarrollo y la paz del ser humano.
Los accidentes de trabajo surgen en las empresas donde hay horas extra, porque llega un momento en que ya yo no controlo la máquina. Hay un tiempo ya que yo no controlo ni mi espacio. Ya el cuerpo y la mente me están venciendo. ¿O no le ha pasado eso a usted alguna vez? Entonces imagínense estar el día en una computadora, horas y horas. Entonces, en esa modificación, tenemos que pensar en los derechos y obligaciones del trabajador como del empleador. Cuando hablamos de la modificación es pensando en las dos partes. No es pensando que solo estoy yo lucho por mis beneficios. Ahora bien, ahí yo tengo que pensar, como le decía, en la protección contra el despido, en la protección contra el desahucio, aunque me den mi liquidación. Pero ya darme mi liquidación a los 45 años, ya yo no soy nadie en el mercado. Yo quisiera que alguien de los que están aquí con 45 años o más me diga si ha salido a buscar trabajo por otro sitio y si lo ha encontrado fácilmente. No. Ya todo lo que quieren son niños, muchachos, mozalbetes de 18, 20, 25 años, que conocen la tecnología, conocen el internet, conocen el mundo digital. Ya yo soy un bagazo. Si Julián Cerulle sale a esta edad a buscar un trabajo como abogado de una empresa, ¿creen que me lo van a dar aunque tenga un nombre? No. Ya van a preferir un joven con nuevas ideas, nuevo mundo. Entonces tenemos que proteger esos años que nos van a llegar desde ahora.